Ser podcast. Stephen King es posiblemente el escritor más adaptado al cine. Ahora llega una nueva película sobre La larga marcha, la historia de esta macabra caminata en un Estados Unidos distópico y totalitario. Es el gran estreno de la semana, con permiso de Jennifer Lawrence. La actriz protagoniza Die My Love, el salvaje thriller de Lini Ramsey sobre la depresión posparto. Hablamos con Harris Dickinson por su debut como director en Urkin y repasamos los estrenos en español. Vuelve Todos los lados de la cama, hay mitología vasca en Gaua y a Prime Video llega Belén de Dolores Fonsi. En televisión comentamos los últimos estrenos y también la última serie de Kim Kardashian, pero tenemos otras recomendaciones. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Los cuerpos gordos o no normativos no tienen cabida en la televisión ni en el cine, y si aparecen suele haber estereotipos en torno a ellos. Lo señala el informe de ODA, el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales, que vuelve a constatar que el cine español no es diverso en este aspecto y que se deja obnubilar por una idea de belleza ligada a la perfección y a unas medidas y a un peso muy concretos. El informe analiza lo cuantitativo, la escasez en este caso, y lo cualitativo, como es la representación de otros cuerpos, y aunque estamos mejor, seguimos bastante mal, sobre todo porque no está reflejando la realidad de la sociedad española, muy alejada de los cánones de belleza que nos impone la ficción. Créame, es desasosegante ver que solo existe un tipo de cuerpo, que esos cuerpos son los que se enamoran, los que viven aventuras y los que pasan a la historia, y que el tuyo no tiene nada que hacer, ni para ligar, ni para vivir historias que valgan la pena, ni para luchar por los derechos sociales. El cine y las series, que además intentan acercarse muchas veces a la realidad, deberían también reflejar esa diversidad en cuerpos y dar la posibilidad a intérpretes con todo tipo de identidades y de bellezas, porque la belleza no es única, no solo es bella una talla, un color o una altura o un peso. La belleza es diversa y eso el cine también debe aprenderlo. Ain't many that are built like me. I'm the last of my kind. Grew up on the back road, baby. I know how to survive. Being out with the young guns blazing, so you better not try. You'll never find another like me. I'm the last of my kind. Stephen King es probablemente el escritor más adaptado al cine y a la televisión. Habría que ver una pugna con Shakespeare. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí... ¿Shakespeare o Stephen King? Shakespeare in Love. Shakespeare. Sí, es difícil porque se ha adaptado mucho. Yo creo que es el escritor vivo, podríamos decir, más adaptado. Sí, ahora te comentaré unos cuantos datos, pero... Bien. Vale, cuando hablemos de... Vengo con datos, traigo datos aquí. Yolanda Díaz, muy bien. Bueno, es que hay nueva película basada en una novela suya, La larga marcha, dirigida por Francis Lawrence, realizador a cargo de muchas películas de los Juegos del Hambre y del Gorrión Rojo, la historia de 100 adolescentes que participan dentro de un futuro distópico en una competición donde deben caminar sin descanso y donde solo uno va a poder sobrevivir. Hay que tenerlos bien puestos para apuntarse a esta competición. No voy a repasar todo el reglamento, pero se reduciría a lo siguiente. Si bajáis de un ritmo de 5 kilómetros por hora, se os dará pasaporte. Caminad hasta que solo quede uno. ¿Estáis dispuestos a ganar? ¡Sí! Bueno, la película está protagonizada, entre otros, por David Johnson, Charlie Plummer, Cooper Hoffman y Mark Hamill. Leo Castro, así a priori, es un poco un danzad malditos. Sí, pero muy lejos de Danzad malditos, esa película con Jane Fonda, dirigida por Sidney Pollack, ¿no? Te decía que Stephen King es que escribe al día entre 1.000 palabras y 2.000 palabras. Cada 3 meses saca un libro, es decir, que cada año saca entre 3 y 4 libros.
La pregunta es... Y está en Twitter. Y está en Twitter, viendo además series y recomendando otras cosas, ¿no? Pero ¿es necesario adaptar todas y cada una de las novelas y relatos que hace Stephen King al cine? Hemos visto hace poco La vida de Chuck. Ahora llega La larga marcha. Dentro de unas semanas, The Running Man. Entonces, solamente para que se ponga en la marquesina, basada en una obra de Stephen King, que parece que es lo comercial. Que yo creo que ya hasta hace el efecto contrario, ¿no? Sí, bueno, tiene muchísimos fans, por supuesto. Es un escritor muy leído y hay películas suyas fantásticas, ¿no? Vamos a descubrir aquí a Carrie, Cuenta conmigo, Cadena perpetua, de diferentes tipos y de claro, se terror. me olvida que Cadena perpetua. Claro, está basada en un relato de Stephen King, es que es impresionante, ¿no? No, hay muchos más, ¿no? O sea, es algo tremendo. Pero, claro, hay cosas mejores y cosas peores. Y esta es una cosa... Esta es una cosa. Primero que no la afirmó él como Stephen King, sino como otro, con un seudónimo. Y es la primera historia que él escribió cuando estaba en la Universidad de Maine, en los años 60, en plena guerra de Vietnam. Entonces sí presenta un Estados Unidos distópico, bajo una dictadura, unos jóvenes que son obligados a ir o participan en una marcha de andar 300 kilómetros y en donde solamente puede quedar uno vivo, ¿no? La película, claro, ahora mismo se ve con otra serie de significado. Es cierto que hay una crítica leve a ese absolutismo que parece estar ahora mismo pues a punto de estar, no sé, de producirse en los Estados Unidos, ¿no? Críticas un poco a la televisión, que todo lo retransmite, que todo es un espectáculo, y a unos jóvenes un poco desesperanzados y que no tienen otro remedio que caminar para poder vivir, y un premio que es la vida, un premio metálico, en fin. Dicho esto, la película es bastante monótona porque ya sabes un poco lo que va a ocurrir, quien se pare la palma, y luego el final es un poco previsible. Es sangrienta y tiene algunas escenas un poco desagradables. Y eso es lo que te ha gustado, esto último. Bueno, me sobraron un poco 30 minutos, 45 minutos, pero es una película basada en una obra de Stephen King. Y en el fondo, pensando en el argumento, es un poco el juego del calamar. Sí, es un poco... Como todo es rastreable. Claro, ¿no? Sí. Igual que con Shakespeare hablamos mucho en esa sección, ¿no? Pues claro. El juego del calamar también todo bebe de historias. Sí, tiene algo también del director, ha hecho Los Juegos del Hambre y tiene algo también de Los Juegos del Hambre, ¿no? Es algo de esa distopía. Entonces, bueno, pues es una película que se ve sin más, pero no es una de las brillantes adaptaciones de Stephen King al cine. Pues vamos a otra cosa, otro estreno de Hollywood esta semana. Ahora me ves 3, es la secuela de este thriller de intriga sobre magia, donde estos cuatro jinetes van a regresar de nuevo a los trucos que solían hacer. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Vosotros erais los jinetes. ¿Por qué os separasteis? Cometimos errores muy gordos. La verdad es que la primera funcionaba como un guante, pero qué manera de estirar el chicle que tienen en Hollywood. Y vamos a centrarnos a mitad de camino entre Hollywood y el cine de autor, o estrellas de Hollywood que quieren hacer cosas distintas y se van con los directores de autor. Es el caso de Die My Love, la nueva película de Lini Ramsey, que adapta la novela de la argentina Ariana Harwitz, con producción de Scorsese. Jennifer Lawrence y Robert Pattinson son una pareja que acaba de ser padres y se enfrentan a una durísima y autodestructiva depresión postparto de la madre. Grace, ¿sabes qué? Todo el mundo se vuelve un pelín loco el primer año. Bueno, Harry y tú os conocíais de toda la vida. Es normal que hayas perdido la cabeza. No, estaba hablando de ti. Después de un bebé. Mi madre perdió el norte, Jen también. Yo tardé tiempo en volver a sentirme yo misma. Pero todo volverá a su ser. Esa era la voz de la dobladora Sissy Spacek, que interpreta a la suegra de Jennifer Lawrence. Con la actriz premio Donostia este año estuvo Jos en San Sebastián. Sí, estuvimos 20 minutos con ella y nos dio tiempo a hablar de muchas cosas. Esta película, de la que Jennifer Lawrence también es productora, supone su gran regreso después de un parón en el que ha tenido 2 hijos, y también porque necesitaba, decía, salir un poco de la exposición pública. I worked really hard in my 20s and I had so many amazing opportunities in my 20s that really I feel like I get to just kind of enjoy the artistic process. Y decía que se sentía now. afortunada por haber trabajado tan duro de joven y por haber tenido tantas oportunidades cuando tenía 20 años, que ahora puede disfrutar del proceso artístico. No está pendiente de formar una filmografía, ¿no?, y mezclarlo con otras cosas, y puede ya compaginar y conciliar con la maternidad. Recordemos cuando Jennifer Lawrence estaba en todos lados, tanto que tuvo 4 nominaciones al Oscar en 5 años, rodó 4 películas de los Juegos del Hambre, 3 de X-Men y otras 3 con David O. Russell. Bien no elegía. En 5 años. Y es que repasando,
digo, pero ¿en 5 años se puede hacer y estrenar todo esto? Pero claro, era un problema que elegía, bueno, muy mal. Su cuenta corriente también. Y con todo eso, benefició. Tuvo 4 nominaciones al Oscar seguidas. O sea, era como la locura de Hollywood. Por eso también tiene sentido este regreso que decíamos con un papel tan extremo en el que cambia un poco, ¿no? I think that we've recently started looking at mothers as human beings, you know, like raising children is extremely draining and it's really hard. Un papel más maduro, ¿no? En el que decía que también le interesaba lo que ha cambiado al ver a las madres en la ficción, ¿no? Las vemos como seres humanos. Trabajar y criar hijos es extremadamente agotador, es un trabajo muy duro, y dice que ahora pues el proceso de parto y posparto le hacen tanto daño al cuerpo y a la mente que ya no tenemos que fingir, las madres no tienen que fingir que es fácil y ya no significa que seas una mala madre. Contaba cómo ha cambiado también la imagen de las madres, como decíamos, no siente que con el sexo vivamos una época más conservadora, y defendía también la importancia de los cambios en la industria para las mujeres. There's certainly a lot of change to come, a lot of change that's still needed. There's still a significant pay gap. Le preguntamos por el Me Too, decía que supuso un cambio indudablemente, pero que queda mucho y se necesitan muchos más cambios, que sigue existiendo una brecha salarial significativa, pero que cree que el movimiento sí que ha cambiado y sobre todo también se ha abierto a que muchas mujeres, muchas directoras puedan contar historias que antes no podían ni sentarse en la mesa. Sí, o muchas actrices como ella que hayan decidido pues producir, ¿no? Que es el caso de Jennifer Lawrence. Total. Y de otras muchas actrices. Quizá el de Jennifer Lawrence sorprende porque normalmente las actrices empiezan a hacerlo cuando no tienen papeles porque han cumplido años, pero ella es muy joven realmente, sí, o sea que sorprende que ya lo haya hecho. 3 películas de ficción producidas, 2 documentales también muy comprometidos, uno sobre Afganistán y otro sobre el aborto en Estados Unidos. Por eso destacaba la actriz esa parte importante, ¿no?, de directoras contando historias. Fue ella quien pensó en Lynn Ramsay, de la que dices fan desde que vio Ratcatcher, y se reía cuando le preguntaban si este papel no era valiente, porque a los hombres no se le pregunta esto. Well, I think art challenges society to push back against norms, to question things. So I think that's just kind of an intrinsic. Decía que el arte desafía a la sociedad a rechazar y a cuestionar las cosas, ¿no? Que parte intrínseca de ser artista, pues un poco desafiar el status quo. Claro, desafiar el status quo un día después de que prohibiera las preguntas sobre Gaza. Esto fue. Hay que recordar también cómo se produce, porque ahora vamos a escucharlo hablar de política. Esto es la entrevista es un día después de la rueda de prensa por el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Es una película producida por Movie. Movie es una plataforma distribuidora que tiene un fondo israelí relacionado con con los fondos armamentísticos. Entonces la pregunta iba a estar ahí. Había sido un festival muy político donde todos los actores y actrices llevaban la chapa de Palestina y se habían posicionado, y Jennifer Lawrence o alguien del equipo de la película, el caso es que no sabemos quién, pidió que no se hicieran esas preguntas. Las preguntas se hicieron, la moderadora censuró las preguntas y luego, ante la tercera, que ya no pudo eludir, pues contestó sobre Palestina y dio el titular. Y un día después preguntasteis por política. Claro, hablamos de política no directamente, porque como ya había dado el titular, no dijo que el genocidio era inaceptable, hizo una reflexión sobre la mentira en política y sobre lo deshonestos que son los políticos hoy en día, pero sí le preguntamos cómo era esto, si había cambiado, porque recordemos que ella fue muy combativa en la primera presidencia de Trump y ahora pues estaba midiendo todo el rato sus palabras, así que decía esto sobre la exposición y el preguntarle a las estrellas sobre su posición política. It's hard and it's scary speaking about anything, because not only just on a personal level, that somebody's going to be upset, somebody's going to be hurt, but more importantly, I think there's so much distraction from what's happening in the world, the real life issues, and I think celebrities are used as clickbait, and y decía que da miedo hablar de cualquier cosa, no solo porque la gente se vaya a enfadar, sino porque siente que hay mucha distracción de los problemas reales de la gente y que a las estrellas, a las celebridades, se las utiliza como clickbait, ¿no? Como pincha cuando se pronuncian sobre temas políticos. Luego Tengo mis dudas, luego al final, bueno, ella hacía la reflexión de que al final los titulares de Angelina Jolie en la rueda de prensa también de San Sebastián y el de ella habían focalizado todo y habían sido lo que más había pinchado la gente y se había interesado. Terminaba esta intervención
declaración diciendo mientras no se está interesando tanto la gente por gente que está siendo deportada ilegalmente en su país, es lo que se limitaba a decir. Que yo, antes de entrar en la peli, me parece un poco injusto y es para sacar balones fuera. Claro que hay clickbait y claro que a veces el mensaje se queda ahí, pero es muy importante la posición de las estrellas de Estados Unidos frente a Gaza, por ejemplo. Si las estrellas de Estados Unidos no se hubieran posicionado como lo han hecho frente a Gaza, la situación sería otra. Entonces, bueno, hay que medir un poco... Está todo tan medido que durante la entrevista también en el New York Times de 37 minutos, no tan larga, la PR o la representante cortó la entrevista porque es algo de la chaqueta cuando se iba a empezar a hablar de política y se recolocó un poco la entrevista. O sea que sí que está ese pánico un poco a posicionarse. Ella que en los primeros años sí que fue mucho más combativa. No, y yo entiendo el miedo y el que te metan en un círculo, pero claro, de ahí a decir que un actor se posicione no sirve más que para un clickbait es un poco tremendista en el sentido en el que sí sirve. Si todos los actores y actrices están contra Trump, Trump no va a poder tomar medidas contra Hollywood. Entonces ahí está la diferencia. Pero bueno, vayamos a la peli Die My Love, que a mí no me ha gustado demasiado. Me parece que... ¿Se la podemos recomendar a Julia de Castro, tú crees? De hablar por eso de abolir la familia, ¿no? Pues va un poco... Sí, es abolir la familia, pero creo que ellos están tan excesivos. No diría que están mal, diría que es como una actuación tan excesiva, que seguramente gusten los premios. Como que la novela ya era excesiva per se, pero como adentrarse en demasiada crueldad, demasiado histrionismo, creo que al final el efecto de abolir la familia... creo que hace más por abolir la familia los domingos que Die My Love, en ese sentido, ¿no? Creo que hay algo en la adaptación que pierde el alma de la novela y hay, no sé, no llego a entender tampoco a esa mujer, no llego a entender a ese hombre, o sea, no llego a entender a ninguno de los personajes, ¿no? Y a mí me echó bastante para atrás y eso que la novela me había gustado. A mí me parece interesante, tiene cosas que sí me gustan. La novela me parece también bastante difícil de adaptar, incluso de leer, porque es un monólogo interior, es como muy poético y a la vez descarnado, ¿no? Todo el rato con estos pensamientos intrusivos, estas casi fantasías macabras que tiene esta mujer después de dar a luz. Creo que sí que retrata esta locura en la que entra de alguna manera en ese desequilibrio total después de ser madre, que la lleva a una crisis pues total, desde sexual con su marido, ¿no? Hasta identitaria, hasta artísticamente, porque es una escritora que no puede volver a escribir, pero yo creo que la mete en una espiral tan heavy, tan bestia, que al final no le da ni siquiera un asidero para que el espectador entienda a ese personaje o haga algo del viaje con ella, ¿no? Y luego creo que todo el planteamiento visual, que siempre es muy interesante, de Lynne Ramsay, que ya hacía algo así en Tenemos que hablar de Kevin, lo poético, lo animal, lo instintivo, lo primario, lo salvaje, todo esto con las metáforas de la naturaleza, de los animales, el fuego, todo, creo que no está del todo bien empastado, de tal manera que a veces es como una distracción o una decisión que tú dices, es caprichoso, no es caprichoso lo que está haciendo, me está envolviendo esto de una forma sugerente para hacer el viaje con esta mujer, pero realmente a esta mujer no estoy haciendo el viaje con ella porque la está llevando a tal extremo que está absolutamente descontrolada. Eso sí, yo creo que ella está muy bien. No sé si ella va a hacer campañón para volver a esa primera línea de papel de premios. No sé si la película va a acompañar, al ser una peli tan bestia, es demasiado, para eso. Son estas cosas que pasan que, aunque hagas muy muy buena interpretación, si la peli no acompaña, en ocasiones tú también te quedas por el camino. Porque también es verdad que ha estado nominada muchas veces, es una actriz que daba mucho caché en los premios. Bueno, se la consideraba la sucesora de Julia Roberts, de Angelina Jolie, de las grandes estrellas, pero Julia Roberts, que era la reina de Hollywood, pues Jennifer Lawrence la verdad es que irrumpió con nominaciones y con el Oscar y parecía la nueva reina de Hollywood, ¿no? Veremos qué pasa. Bueno, Jennifer Lawrence, como decimos, a pesar de su juventud, ya ha producido y dirigido, y otro actor que se ha lanzado a la dirección bastante joven en los inicios de su carrera es Harris Dickinson, y de hecho este actor tiene entre sus referentes a Lynne Ramsay. For sure. I mean, I have a Kes tattoo. Tengo un tatuaje de Kes, la película de Ken Loach. Ken Loach film. He's one of my guys, you know. It's like, but the thing is that I grew up with that kind of
Crecí con este tipo de cine. Mi madre me dio a conocer el cine de Mike Leigh y me identificaba con los personajes de su mundo. Sentía que eran como personas que estaban en mi vida y me resultaba intrigante. Y luego también me interesa gente como Lynn Ramsey, que comenzó con el realismo social, pero luego se ha pasado a algo más surrealista y abstracto. Por ejemplo, en Tenemos que hablar de Kevin o Morven Callar. Ves esas películas y es alguien que se basa en el realismo, pero que lo lleva a otra parte. Se aparta de esa estructura de género. Me han influenciado las películas de Mike Leigh, Ken Loach, Shane Meadows, Andrew Arnold, Sarah Gabron, Clio Barnard, todos cineastas del Reino Unido, también Joanna Hogg. Tenemos algunos cineastas realmente increíbles que han sido base de esa tradición. Estoy agradecido de haber salido de ahí. Con ese acento, como no va a gustarle el cine de Ken Loach. Gracias, Harris Dickinson, acabas de ganar muchos puntos en el cine láser. Bueno, es el actor que vimos en Baby Girl, en Triángulo de la Tristeza, que va a ser uno de los Beatles en el biopic de Sam Mendes, y en Cannes estrenó Urkin, es la historia de un joven sin hogar en Londres que intenta encontrar una salida a esta situación. ¿Tienes familia? ¿Tus padres viven? Sí, es complicado porque me adoptaron, así que es un poco... Sí, tengo padres, son buena gente, pero... ¿Y dónde me quedaré? Bueno, esta mañana ya he gestionado tu estancia en el albergue. Solo tengo que hacer una comprobación y hablar con ellos para averiguar a qué hora pueden aceptarte. ¿Y qué pasará luego? El actor decía que siempre había tenido en mente dirigir y ahora se ha acercado a esta realidad, la de las personas sin hogar, que conoció durante la pandemia y ha debutado con una película que, como decimos, pues recuerda ese cine de Ken Loach, pero también un poco a cierto onirismo de Andrea Arnold. I wanted to get involved with causes, but I wanted to mobilize myself, but I didn't know how. Quería involucrarme en causas, quería movilizarme, pero no sabía cómo. Mucha gente siente el mismo nivel de frustración en torno a ciertos temas. Es como si nos preocupáramos por ellos, queremos un cambio, pero no sabemos por dónde empezar. Si por el activismo, si por un cambio legislativo a nivel gubernamental o simplemente por un apoyo individual. Hay una organización benéfica increíble en Londres llamada Under One Sky y van por todo Londres en grupos de 5 personas, todas voluntarias, se registran y caminan por las calles y encuentran a personas que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea que duerman a la intemperie o lo que sea. Y les proporcionan comida, hacen controles de bienestar, entregan sacos de dormir y suministros, lo que sea. Y para mí, cuando trabajaba con estos tipos, pensaba, bueno, esto es algo inmediato, algo muy concreto. Puede que no esté cambiando todo el panorama, pero ¿qué se puede hacer hoy que sea efectivo de alguna manera, verdad? What can you do today that is effective in a way, right? Politics is like, okay, we've lost trust with... Hemos perdido la confianza en las estructuras jerárquicas, hemos perdido la confianza en los políticos en cierto modo. No quiero ser cínico, pero en este mundo, ¿hacia dónde vamos exactamente? Estamos en un punto de desconfianza general. El cambio está en la comunidad, en los esfuerzos locales, en la comprensión y en la empatía. La empatía a escala global es la mejor posibilidad para un cambio de actitud. La película no trata de enviar mensajes, pero sin duda es política. Espero que inspire una conversación, aunque no tenga una respuesta profética. Prophetic, answer to it, yeah. Bueno, pues aprende Jennifer Lawrence. Esto es analizar una película que yo creo que votará por Jeremy Corbyn después de este discurso. Sí, bueno, es que la película, claro, recuerda a Ken Loach, a Mike Leigh, al cine social británico que hacía tiempo que quizá no veíamos. Sobre todo que no veíamos desde otra nueva generación. Claro, ¿no? Y sorprende que sea este actor, ¿no? Que le vimos eso en Baby Girl, como objeto de seducción sadomaso de Nicole Kidman. Y recordamos que era el modelo del triángulo de H.M. o Valenciaga. Sí, tiene también en la película un papel, ¿no? Y sí, es una película incómoda de ver, ¿no? Porque claro, te presenta un Londres que no se ve habitualmente en el cine, un Londres irreconocible, unos personajes de esos que apartas un poco la vista. De hecho, yo creo que la película empieza con el personaje un poco distanciado, o sea, como lo vemos un poco de lejos, luego nos vamos acercando a él, y luego lo que sorprende es que nunca llegas a empatizar con él. Es un personaje pues desagradable, ¿no? Incómodo, pues drogadicto, borracho, en fin, y que no te cae bien, ¿no? Pero sin embargo, pues no dejas de tener pues cierta empatía por su situación social, ¿no? Entonces yo creo que es una película valiente de hacer, incómoda de ver, bueno, pero que refleja una realidad que está pasando no solamente en Londres, sino en cualquier gran ciudad europea. Sí, y va un poco, o sea, quizás sí tiene algo de Ken Loach, pero creo que tiene algo más cínico, ¿no? Más Mike Leigh en ese sentido, y sí que refleja, al final, en el cine de Ken Loach, la mayoría son trabajadores que van perdiendo el poder adquisitivo,
objetivo, y aquí ya vemos cuando todo eso se ha perdido, ¿no? Y ya está en la calle y lo difícil que cuesta salir de ahí. Me encanta el actor, me parece que es un descubrimiento. Ganó en Cannes, ¿no? El premio. Sí, en Amsterdam Regal. Y cómo va tratando... A veces haciendo que el personaje no nos caiga bien, a veces también cayendo en un buenismo, ¿no? Un poco todas las cosas que hay alrededor de este tipo de historias, que a mí no me parecen mal y me parece que los enfoques están bien, ¿no? Pero creo que va jugando con el tono hasta también tener un momento un poco más onírico, que también, bueno, a mí no me suelen gustar, pero creo que le funciona bien y creo que controla el tono, que controla, no idealiza con la fotografía lo que está retratando y me parece que es un debut excepcional, la verdad. Es que yo creo que conoce muy bien el tema precisamente por lo que habéis contado, ¿no? Que él estuvo implicado y me parece que su padre, por lo que he leído, también es trabajador social, o sea que conoce de primera mano. No me saquen lucha así como así. Bueno, a mí me gusta esa incomodidad, en la que me planteé, y sobre todo me gusta una cosa que hace, que es que al final es una peli que también habla de la reinserción, ¿no? De cómo nos reinsertamos después de cometer un delito, cuando estás en la calle, estás sin hogar y demás, y no lo centra tanto en las instituciones, ¿no? En la violencia institucional o el sistema en el que vivimos, que le posibilita algunas cosas, algunas salidas, albergue que escuchábamos, un trabajo y tal, sino me interesa mucho en la búsqueda y descubrimiento de ese personaje, quién le enseña herramientas emocionales para gestionar esas nuevas etapas, cuando tienes un trabajo, cuando tienes unas obligaciones, cuando conoces a una chica, qué hacer con esa chica, si vuelves a caer en la droga, como que me interesa mucho eso sin saber mucho casi ni del pasado del protagonista, que no te lo da, salvo algún detalle de que era adoptado y sus padres y no tenía relación con sus padres, ¿no? Pero me gusta mucho porque me coloca en un lugar incómodo siguiéndolo, pero luego voy empatizando con él por momentos y dices, bueno, es la vida, tomar decisiones, a veces me equivoco, vuelvo a la casilla de salida, hay una salida para esta gente que no sé hacer casi el círculo de entrar en la cárcel, salir en la cárcel por un delito menor, volver a liarla al tiempo y volver, o alguien puede romper ese círculo, y me gusta. Y también la corporalidad del actor y la fisicidad, que luego acaba como en una especie de danza también muy, muy chula, y la verdad que creo que es uno de los debuts más interesantes que vimos de actores-directores en el Festival de Cannes. Sí, y ahora sí, vamos con cine español. El amor en el balcón. Año 2002, gobierno de Aznar, guerra de Irak, todavía sin comenzar, y el cine español lanza una comedia musical que se convierte en un fenómeno de la taquilla y cuyos chistes pues calaron en varias generaciones. El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, con guión de David Serrano. Estás muy desinformado. ¿Tú sabes que hay estudios ahora que dicen que todos somos bisexuales? Un día incluso yo me puedo enamorar de ti. ¿Pero cómo te vas a enamorar de mí? El éxito dio para una secuela, los dos lados de la cama, en 2005, que tuvo menos éxito. Me siento estafado, coño. Desengáñate, Rafa. No, si es que todos somos bisexuales. Y ahora, 20 años después, se estrena una nueva secuela, con los personajes ya en los años con 50 años, los años 50 no, con 50 años, padres de jóvenes casaderos y con su vida igual de desastre. Hola, amor, perdón por llegar tarde. Tranqui. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Este es mi padre. ¿Tú? ¿En serio? Una cosa, ¿entonces vosotros ya os conocíais? ¿Conocernos, cariño? Nosotros hicimos un trío. Bueno. No sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin tu cariño, sin poder. Bueno, Pilar Castro, la que escuchamos cantar, y Ernesto Alterio se entran en esta trama, se reencuentran años después y se enteran que sus hijos van a casarse, algo que van a tratar de impedir a toda costa. Comedia de enredo que habla de las diferencias entre generaciones en cuanto al amor y al sexo. Fue algo sorpresivo, la verdad. Yo no me lo esperaba, yo creo que nadie se esperaba que tuviera tal conexión, porque también tenía algo que no sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo. Te quiero decir, era algo que en ese momento no se había hecho, ¿no? Y la cosa de sí, hacer una comedia cantando y bailando, sí es cierto que además tenía algo muy especial porque éramos todos amigos. Que David, que fue el que la escribió, bueno, la primera y la segunda,
se basó un poco en nosotros, porque nos conocía un poco y éramos muy jóvenes y entonces, bueno, pues nos gustaba un poco estar unos con los otros, ¿no? Y entonces nació un poco de nosotros y es alucinante cómo ha ido pasando la vida, ¿no? Y ahora volver 20 años después a hacer estos personajes y dices, madre mía, es que la vida nos ha seguido, ahora somos padres y tal. Mira, yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo, yo creo que nosotros también hemos recorrido un camino que ha posibilitado también que la generación de ahora de repente tenga otra mentalidad, ¿no? Yo creo que lo bonito también es que, por ejemplo, yo aprendo mucho de la generación de ahora y que sí, como que hay un diálogo, ¿no? Pero sí, hay una apertura y una cosa que... Y un avance, digamos, en ciertas cuestiones que tienen que ver con la identidad, con las cuestiones de género, con la salud mental. Mucho donde siento que ha habido un avance, pero también yo creo que porque nosotros también hemos recorrido ese camino, ¿no? Y los jóvenes de ahora, bueno, tienen una conciencia que nosotros no teníamos. Hay una cosa como que hay un aprendizaje, es verdad que nosotros hemos tenido que abrir un camino a veces difícil en temas de salud mental, en temas de identidad de género y todo esto, pero por favor que no se vuelva atrás el camino, ¿no? Porque es verdad que los jóvenes, nosotros, o sea, somos padres de adolescentes, entonces yo sí que aprendo mucho también de los jóvenes, ¿no? Pero que no haya un retroceso, ¿no? Sino que sigamos avanzando. Creo que es muy importante que haya un aprendizaje, pero que no nos estanquemos. Bueno, la directora ahora es Samantha López Esperanza, que compagina con nuevos actores como Jan Buxaderas y Lucía Carballo, con veteranos como Alberto San Juan, Natalia Berbeque, Secund de la Rosa, María Estevez, el cameo del niño melón Willy Toledo. Y claro, es que fue un auténtico fenómeno. Sí, venía además de, digamos, una moda, una serie de películas que habían utilizado pues la misma técnica, Moulin Rouge, la de Baz Luhrmann, Todos dicen I love you, de Woody Allen, es decir, incorporar nuevamente el musical. Pero con la esencia de cha-cha-cha. Exactamente, sí, ¿no? Y aquí la verdad es que Emilio Martínez Lázaro y todos los intérpretes, pues eso, estaban muy brillantes adaptando esas canciones que todo el mundo conocía, que cantaba y las situaba pues en una serie de enredos amorosos que tenían muchísima gracia. La segunda, pues yo creo que decaía, aunque hay una escena que yo me partía con Alberto San Juan cantando Gavilán o Paloma, que me parece de lo más brillante que ha hecho Alberto San Juan, y fíjate, pero que tenían momentos también muy divertidos, ¿no? María Esteve haciendo de taxista, las calles de Madrid, en fin, que todavía eso sigue un poco en el habla popular, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Dice, cruzamos por aquí, vamos por allá, llegamos a Alonso Martínez, cogemos a la derecha. O sea, bueno, tenía mucha gracia la película en algunos momentos. Yo no sé si se ha agotado ya digamos, este hilo, ¿no? Si es conveniente hacer una nueva tercera entrega para cerrar la trilogía o no, pero yo a estos personajes les veo siempre, o les recordaré siempre de manera muy simpática. De hecho, creo que hay una descompensación porque quieres ver a los personajes mayores aparecer, quieres ver a Alberto San Juan ahora convertido en un coach emocional, Secund de la Rosa, que por fin le dejan hablar un poquito más, quieres ver lo que pasa, ¿no? Quieres incluso ver a Willy Toledo, y quizá la trama de los jóvenes es la que interesa menos. Y está peor escrita, yo creo. Hay como una descompensación. Y luego me parece una idea brillante, porque es cierto que fue una relación que propulsaba el cambio de parejas, los tríos, las infidelidades. De sexo de forma muy abierta. Y cómo hay una nueva generación que de repente cree en el amor para toda la vida, ¿no? Como este choque que a mí me parece curioso y que empieza bien, pero creo que la película tiene un problema. Decías lo de Gavilán y Paloma. La gracia era las canciones, cómo se lo tomaban, ¿no? Que sabían que estaban en una comedia musical y que estaban haciendo el Canelo un poquito. Y aquí a veces veo hasta unos arreglos musicales que digo, no, pero si la gracia era que cantaran mal, o sea, que bailaran, que no fueran unos números musicales de Operación Triunfo, ¿no? O sea, entonces creo que esa cosa de tomarse en serio, sin llegar a ser un gran musical de Hollywood, es lo que deja la película un poco en tierra de nadie. Sí, eso que está Camela, La oreja de Van Gogh, es ya 2000era, claro, porque ya no son canciones de los 80, son puramente millennial de los 2000 con canciones actuales.
la revolución sexual, ¿no?, de la Casa Azul. Yo coincido totalmente con vosotros, me quiero quedar con... Quiero saber una comedia, pero con los personajes de 50 años. Me interesan más, ¿no?, que la tensión generacional con los jóvenes que no son tan cafres, no son tan torpes, están como demasiado, que no suene esto mal, pero deconstruidos, ¿no? Como que son demasiado intachables a la hora del aprendizaje que han hecho, y los de originales pues eran patanes, se equivocaban, pero llegaban a entender las cosas, y aquí está como que vienen ya de casa demasiado aprendidos, y creo que eso no funciona tan bien. Total. Bueno, otro estreno de nuestro cine es Gaua, de Paul Urquijo, película en euskera que recupera algunas leyendas vascas del siglo XVII. En plena caza de brujas, una joven huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en el bosque, se encuentra con 3 mujeres, Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñaki Irastorza. La mitología es algo que siempre me ha apasionado, especialmente la de mi tierra, porque me la contaban mis padres cuando era niño. Cuando íbamos al monte me contaban que esas deidades y criaturas estaban ahí, ¿no? En los bosques estaba Basajaun, en las cuevas estaba Mari, en los ríos las Lamías. Y luego cuando iba con mis colegas a pasar la noche al monte, que dormíamos al raso y demás, pues en la oscuridad estaba Gaueko, ¿no?, esa deidad nocturna que representa la noche, la oscuridad, el lobo, ¿no?, el viento. Y es algo que ha estado conmigo desde niño, que siempre me ha apasionado. Luego sí que es verdad que el género fantástico en general me encanta, y el cine lo que más, ¿no? Entonces, bueno, pues me he alimentado de eso durante toda mi vida, y ahora que me dedico a lo que más me apasiona, que es el cine, pues intento hablar de lo que realmente amo, que son esas leyendas. 3 son los grandes enemigos de nuestra alma: el mundo, el diablo y la carne. La película, cuando habla de la Inquisición y de toda esa violencia que sufren los personajes, sí que rima con la actualidad, en el sentido de que hoy también tenemos inquisidores, ¿no? O sea, en su época decían que había rituales satánicos en los montes donde se comían a niños y demás, y fornicaban con el diablo en forma de macho cabrío, como una excusa para poder reprimir un colectivo, una zona, en concreto sobre todo a las mujeres. La lujuria pudre los corazones de los buenos cristianos y se propaga como una plaga, condenando así no solo las almas de los pecadores, sino también los pilares de nuestra sociedad. Y hoy en día podemos encontrar rimas de eso en poderes represivos que se inventan mentiras para poder controlar territorios, ¿no? Así como en las redes sociales también, gente con mentalidades muy cavernarias que, mediante un lenguaje muy violento también, intentan obligar a la gente a ser de tal manera, vivir su sexualidad, su identidad, ¿no? Y de alguna manera yo creo que sí que rima con esa violencia de la Inquisición. Tú eres Cachalín, ¿verdad? Te conozco de misa. Dime, ¿qué te ha pasado? He salido de casa y algo me ha perseguido hasta aquí. O sea, la película, por un lado, sí que tiene documentación de leyendas, cuentos, hay como 4 capítulos, ¿no? Pero luego dentro de cada capítulo hay muchos hechizos, tradiciones orales, cuentos de brujas, ¿no? Y también hay documentación histórica, hay elementos que la situación, ciertos nombres, la época, justo fue el momento del proceso de Logroño, ¿no? Se habla de Fray León de Araníbar, que era quien estuvo en la zona de Zugarramurdi vertiendo esas mentiras también, o sea, hay elementos. ¿Y por qué has salido en plena noche? ¿Problemas en casa? Solo iba al lavadero con ropa sucia y de repente me han empezado a perseguir. Es peligroso aventurarse en el bosque en plena noche. Está lleno de alimañas. Yo siempre digo que dirijo como público. Me gusta hacer lo que me gustaría ver, de alguna manera, ¿no? Bueno, resultó que gustó Irati. Puede ser una sorpresa también porque no hay muchos referentes de espada y brujería y fantástico en España. Entonces, yo creo que la gente igual le sorprendió eso, ya de por sí la propia película, ¿no? Que era un rara avis. Y bueno, esperemos que Gaua pues vaya un poco en la línea, no sé. Y terminamos con Belén, película de Dolores Fonsi que se estrena en Prime Video, otra actriz que dirige. En este caso lleva a la ficción una historia real, la de una mujer acusada de asesinato por supuestamente haberse provocado un aborto. El caso fue un emblema en la lucha feminista argentina. Fonsi cuenta cómo trabajó la abogada y cómo trabajó la víctima para conseguir enfrentarse a la justicia patriarcal. Yo no parí ningún bebé. Doctora, por favor. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa. Por favor. Habiéndome enterado que había perdido un embarazo.
ni el duelo me dejaron hacer. En el 2016 hago Paulina, que me nomina como mejor actriz en los premios Platino. Me entero del caso de esta chica por las agrupaciones feministas, que yo ya venía en contacto desde Paulina, porque el aborto y por hablar de... O sea, en la prensa feminista, digamos, y me entero. Y cuando me entero, voy al premio y entonces hago ese cartel de Libertad para Belén. Y a partir de ahí eso ayudó al caso porque se abrió a la prensa internacional. Entonces todo lo que se visibiliza después trae, o sea, en Tucumán es como problemas. Bueno, les cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. No. Ella está presa por homicidio. Estás obsesionada con sacarme los casos. Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. Hay que convocar una gran marcha nacional. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Vos sos solo una víctima. Como lo interesante o el camino del héroe de la película es como una mujer que tiene una vida convencional, con una familia convencional tipo y un trabajo donde se ocupa de casos, pero chicos, de repente le cae este juicio encima y no escapa de eso, porque podría no haber hecho nada, decide hacerlo y eso cambia la historia de él, no solo de ella, de la víctima de la injusticia, sino que del país y el movimiento feminista. Cualquier gesto de un individual se puede volver colectivo y cómo de ese impulso de una sola persona que mira al otro con una, o sea, y la otra, o sea, gente que está conectada con la realidad, que ve que una persona está viviendo una injusticia y de repente ese gesto de ayudar, de ver qué pasa, de por qué más gente, convocar a más gente a que se interese por el mismo caso, convocar a más, que ese grupo vuelva, o sea, que se vaya multiplicando la gente y el interés por alguien y por algo que está sucediendo que nos atañe a todos, porque le puede pasar a ella, pero nos puede pasar a cualquiera. Así termina siendo la ola verde del 2020, donde el aborto se convierte en ley. Creo que cuando tenés la necesidad de gritar algo, o la necesidad de pedir, reclamar, surge cosas creativas, desde lo artístico y cultural surgen cosas increíbles, porque desde la necesidad es cuando el arte para mí es más... te atraviesa como una flecha, ¿no? Cuando no sabes qué contar porque estás muy cómodo y muy tranquilo es más difícil. Libertad para Belén ya. ¡Libertad para Belén ya! Nos vemos en las calles. No voy a dejar sola. Escuchen. Porque esos gritos no van a parar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión vamos a hacer un repaso por varias series, la mayoría internacionales, que se han ido estrenando en las últimas semanas. Y vamos a empezar fuerte porque en la misma semana hemos podido ver la mejor y la peor serie del año, según Dani Garrán. ¿Qué tal? A ver, igual esto es buscar un poco el titular fácil, pero me atrevería a decirlo un poco, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo, pero ahora hablaremos de ello. La mejor serie del año te sorprenderá. ¿Sabes cuál es? Para ser noviembre, bien, me parece bien. La mejor serie del año es del mes de noviembre. Sí. Bueno, vamos a empezar con la buena, porque no se nos vaya nadie de la antena de la SER, porque Vince Gilligan ya ha estrenado su nueva serie, pudimos escuchar aquí sus declaraciones, pero es verdad que no podíamos hacer la crítica porque estas cosas de las plataformas que nos embargan, un poco hasta las bragas. Ahora ya podemos hablar de Pluribus, con bragas o sin ellas. Dani Garrán, adelante. Pues sí, podemos y debemos hablar de Pluribus, porque después de años creando antihéroes perfectos, algunos de los personajes más memorables de la televisión con Breaking Bad y Better Call Saul, Vince Gilligan ha vuelto a la televisión, esta vez a Apple TV, con una historia de ciencia ficción sobre una escritora que se revela como inmune a un virus que vuelve feliz a toda la humanidad. Si nos hemos equivocado, te pedimos perdón. Solo queremos que seas feliz.
Carol, puede que te cueste creerlo, pero ayer fue el mejor día de la historia de la humanidad. Helen también lo pensó. No, Helen no es uno de los vuestros. Se nos unió antes de morir. Ya no está, pero sus ideas y sus recuerdos siguen aquí. El creador vuelve a hablar de la culpa, pero ahora desde otro lugar. ¿Qué pasa si ya no podemos redimirnos? Porque todos lo estamos sin buscarlo. Lo hace con su primer personaje heroico, Carol, el reverso espiritual de Walter White, una protagonista imperfecta e irritante interpretada por Rhea Seehorn. La actriz que dio vida a Kim Wexler en Better Call Saul se luce una vez más, pero también justifica una serie que se sostiene por completo en sus hombros. El futuro de la humanidad es cosa nuestra, y aunque nos acojone, es así. Depende de nosotros subsanar esto. ¿Por qué? ¿Por qué salvar el mundo? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta? ¿Qué falta hace salvarlo? En todo el planeta, las personas se han convertido en putas marionetas, ¿vale? Y da igual lo amables que sean y a cuántas supermodelos manden para pelarnos las uvas o lo que surja. Eso no cambia que esto no está bien. Bueno, ahora ya podemos hablar, así que Dani, suelta por esa boquita. Pues a mí me ha gustado mucho, como ya podréis ver. Me recuerda un poco a la mejor época de Perdidos, a las primeras temporadas. Es un poco una serie que no sé muy bien a dónde va a ir y eso me parece fascinante. Espero que no acabe como Perdidos, también os digo, que acabe un poco mejor. Me pasa un poco también con Separación, también de Apple TV. Creo que Apple TV está apostando muy bien por la ciencia ficción. Creo que jugó muy bien sus cartas y fue misteriosa durante toda su promoción. El teaser no contaba nada. Sí, el argumento la sinopsis era súper escueta, no sabíamos hacia dónde llegaba. Agradezco también que sea ligera. Bueno, es verdad que las escenas son largas, son conversaciones largas, pero no es una serie densa. Creo que es muy fácil entrar. Y Rhea Seehorn, la protagonista, creo que está increíble. Tengo un poquito de miedo, con lo poco que he visto, que no he visto más que 3 capítulos, de que sea un poco una heroína arquetípica y tenga pocos matices, pero bueno, espero que poco a poco, como ya tiene segunda temporada asegurada, podamos conocer más a este personaje. Pues yo voy a ser un poquito más, o sea, creo que está bien, que es una serie que recomendaría, que me ha gustado lo que he visto, pero que no me ha hecho querer seguir viéndola con muchas ganas, ¿no? A diferencia de otras series. Y no lo sé por qué es, porque a priori la premisa me parece original, me gusta la idea de esa felicidad total y de qué claroscuros puede tener una sociedad donde la felicidad asociada a un consumo, bueno, asociada a muchas cosas, ¿no? Como en la sociedad en la que vivimos, esa felicidad a través de un virus, me parece que da para reflexiones muy interesantes, pero a la vez no sé por qué me da un poco igual lo que voy viendo en la serie. O sea, es una cosa extraña porque no puedo decir que la serie no esté bien o que no tenga algo que no esté bien, pero hay algo en la serie que no acaba de llamarme la atención como para continuar viéndola, ¿no? Entonces, bueno, la voy a continuar, efectivamente, porque, bueno, pues sin duda Vince Gilligan tiene a sus espaldas una gran trayectoria que, bueno, nos dice que la serie puede tener muchas más cosas, pero algo me ha pasado ahí que no sé descifrar. ¿Por qué? No sé si es que a lo mejor tengo muy visto los tics de la ciencia ficción en las series, ¿no? En la ficción seriada, que requieren de unas estructuras a lo mejor diferentes a las del cine, y es eso lo que me echa para atrás, o que me he cansado de la ciencia ficción, no lo sé, pero hay algo que no me impide seguir siéndola sin ponerle una pega a nada de lo que he visto, porque de hecho, por ejemplo, me parece fantástico la escena en la que esta escritora está vendiendo libros, está firmando libros, ¿no? Me parece una de las mejores críticas al mundo literario que he visto en la gran pantalla. Pero sin embargo hay algo después que me queda cojo. Sí, a mí me ha gustado mucho y quiero seguir viéndola de lo que he visto todavía, pero realmente creo que incluso la ciencia ficción, ¿no? Es como algo, el detonante, y luego se convierte en algo profundamente humano, y creo que el planteamiento y la premisa se abre a muchas reflexiones profundamente humanas, profundamente contradictorias, ¿no? Sobre cómo vivimos, cómo no vivimos y esa posibilidad que abre él. Yo creo que no va a ser una heroína perfecta o arquetípica, porque realmente no quiero hacer mucho spoiler, pero si se cabrea un poco, tiene consecuencias en este mundo happy y feliz, ¿no? Entonces, y luego sí que creo que es interesante toda la reflexión que plantea, ¿no? De, bueno, no solo es mi felicidad un mundo uniforme, un mundo homogeneizado, como decía Pepa, en esta sociedad en la que vivimos de consumo, en la que todos nos consumimos casi. Pero la felicidad no es revolucionaria. Claro, pero sí que me parece interesante en el sentido, vale, yo asumo esto, pero si yo no soy feliz, soy el vinagre, que soy el contrapeso a esto, ¿cómo lo hago? Porque mi familia es feliz.
y mi familia me mira como yo quiero que me miren y me trate como yo quiero que me traten. Como que creo que hay una dimensión muy humana que me interesa mucho en la serie y que creo que está muy bien. Y él es bastante experto, ¿no? en ir por todos estos recovecos sobre lo que está bien, lo que está mal. No es un creador de blanco y negro, se mueve en la escala de grises y me parece muy interesante. Y a mí me ha recordado mucho el principio como cine de zombies pero que no se da la vuelta, ¿no? Como alguien te quiere besar porque está infectado de algo que en el primer capítulo no sabes qué está pasando. Y luego creo que va a tener mucho que ver con The Leftovers, con esta idea de, bueno, pues desaparece gente y eso era una gran exploración del duelo, y aquí creo que no es que haya desaparecido gente, sino que todo el mundo es feliz y va a ser una exploración de si tenemos obligatoriamente que ser felices y a cambio de qué. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de otra serie que se postula, como decíamos, como una de las peores de la temporada, o eso dice la crítica, a ver lo que opinamos nosotros, que conste, no le tenemos manía, aunque le hemos puesto como un perejil en los últimos programas, pero tiene el sello de Ryan Murphy. Pues sí, porque podría decirse que la nueva serie del sello de Ryan Murphy, que estrena Disney Plus, tiene una premisa que hasta podría resultar atractiva. Es un grupo de abogadas de un bufete enteramente masculino que se independiza para fundar uno propio, uno que se ocupe únicamente de asuntos de mujeres. Todas las de la ley es el nombre de esta serie, que incluso es más atractiva cuando lees el elenco principal. Cuando no escuchas el título de la serie. Naomi Watts, Sarah Paulson, Kim Kardashian y Nancy Nash, ya habituales del universo Murphy, y con una Glenn Close a la que, bueno, a estas alturas, como la terra nominada de los Oscar, parece darle un poco igual en qué serie aparecer. Supe que queríais dejar el bufete incluso antes que vosotras mismas. Hace 4 meses. Os he visto la cara en las reuniones. Yo he sido la mujer florero aquí durante una década. ¿Por qué no te fuiste? Me costó muchísimo llegar aquí. Lograr ser socia. Y hasta que os contraté, yo era la única mujer aquí. Pero ahora las cosas son distintas. Solo os pido que fundéis vuestro propio bufete. Que no os vayáis a ningún otro. Es lo que queremos. Nuestro bufete. Mujeres que solo defienden a mujeres. Bueno, duras, glamurosas, emocionalmente complicadas, digamos, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, esas mujeres pues no solo juegan, sino que luchan por cambiar un poco las reglas del juego. Veremos si para bien o para mal. Abogadas que no tienen miedo pues de ensuciarse las manos en divorcios de alto voltaje. Los hombres débiles no duran con mujeres fuertes. Yo siempre he sabido que este momento preciso irrumpiría en mi vida y aquí está. Sabía que tenía 10 años. A ver, ¿por qué es la peor serie del año? Madre mía. Bueno, yo creo que... o sea, son diálogos absurdos, actrices completamente subidas de tono, pelucones, mujeres ricas, cero autocrítica. Creo que Ryan es el Ryan Murphy más parecido a Nip Tuck que hemos visto hasta ahora, que fue la serie, recordáis, sobre los cirujanos con la que le conocimos. Creo que cuando pensabas que no podía ser... No podía caer más bajo, no, aquí está. Más evidente, más excesivo, más ostentoso, pues todavía va más allá. Bueno, creo que lo hace conscientemente, creo que bueno, y funciona. Sí, funciona, sí. No es un creador tonto, él nos ha sorprendido con series muy buenas, también con series muy malas. Creo que está ahora mismo en un nivel que de hago lo que me da la gana. Más en las malas que en las buenas. Cojo a Kim Kardashian y a Glenn Close y las llevo un poco al exceso absoluto. Pero es tan mala, o sea, hay series malas que se vuelven buenas un poco con lo camp, ¿no? Con dadas la vuelta. Eso pasaba con The Room, la película. Esta no. Es que no tiene vergüenza, es que no tiene vergüenza y además es que es misógina la serie. Yo creo que es profundamente misógina porque además a las mujeres no le preocupa nada porque todo lo puede arreglar el dinero. Es decir, no van a juicio en los 3 primeros capítulos porque ellas siempre hacen preacuerdos con los que ganan, chantajean a quien sea y luego, si tienen una crisis emocional, si tu marido te pone los cuernos, si te chantajea, ¿cómo no lo va a arreglar eso? Una copa de champán, un buen peluco, ¿pero esto qué es? De hecho, he leído una crítica de Los Angeles Times que me gustaba bastante, ¿no? Que decía que era la serie definitiva de la era Trump, porque trata a las mujeres como alguien que solo están pendientes del dinero y de sacarle el dinero a los hombres sin ningún tipo de complejidad emocional. Y me parecía... Le gustará a Melania. Bastante interesante esa. Es un espanto. Es espantosa. Pues como es espantosa, vamos a pasar de ella, pero seguimos en cierta manera con Glenn Close. Esta semana llega a HBO Max una nueva adaptación de Las amistades peligrosas, la novela clásica de Pierre Sordelot de Lacrosse, con perspectiva de género.
Sí, porque la marquesa de Merteuil era la protagonista de este libro, interpretada por Glenn Close en la película de Stephen Frears del 89. Ahora llega esta nueva adaptación francesa que funciona como una precuela de la historia original, la que conocemos la juventud de este personaje, que llegó a ser una mujer manipuladora que disfrutaba urdiendo planes con su examante, el vizconde de Valmont. La marquesa de Merteuil cuenta el ascenso de esta joven huérfana hasta que llega a ser una de las mujeres más influyentes de un mundo dominado por el sexo y las apariencias. También le gustará a Melania, aunque no sé si entenderá toda la época. Bueno, Ana María Bartolomé y Diane Kruger son las actrices protagonistas de esta serie que has entrevistado, Dani. Sí, Ana María Bartolomé es la que da vida a la joven marquesa de Merteuil antes de llegar a esa categoría. La actriz francesa, conocida por su interpretación en El acontecimiento, resalta que el giro de perspectiva permitió mostrar la vulnerabilidad y la inteligencia de personajes antes reducidos al deseo masculino. Totally. I mean, to me, I think it digs more into the human nature. Decía que profundizaba más en la naturaleza humana, que las mujeres ya no son ni víctimas ni villanas, que son mujeres que luchan por su identidad contra el sistema patriarcal y la sociedad que las oprime. Dejan el dolor atrás, pero también aprenden y se vuelven más fuertes. ¿Y Diane Kruger, qué te decía? Pues ella es la que da vida a Madame de Rosemonde y significó para ella enfrentarse a una figura adelantada a su tiempo que precisamente decidió no casarse y tener amantes por elección. Un personaje nuevo que dotaba a esta historia de una nueva mirada que no había sido explorada con anterioridad. And I think shifting the point of view and shifting the gaze could add an angle to the story that was unexplored before and decía que abriendo o cambiando el punto de vista y la mirada se daba un ángulo diferente de la historia que no se había explorado antes, ¿no? Y que había temas a los que se pueden aportar nuevas miradas como la codicia, el amor, el sexo, el dinero, que son temas que siguen siendo actuales. Decía la actriz alemana Diane Kruger que la serie también es un homenaje a la solidaridad entre mujeres y que cuando leyó el guión por primera vez pues sintió que tenía algo que ofrecer más allá de la peli clásica. I mean, it's hard to distance yourself from Glenn Close and John Malkovich. You know, I mean, that movie is pretty perfect. Bueno, es difícil distanciarse de Glenn Close y de John Malkovich y que la película original, la película de Stephen Frears, pues la verdad es que era perfecta y lo era realmente para entender la época, para entender las dinámicas. O sea que difícil, que creo que es un poco el problema que tiene esta serie. Si os parece, vamos a seguir en HBO Max para hablar de la nueva comedia Millennial, escrita y protagonizada por Rachel Sennott, la nueva cómica de moda en Estados Unidos. Sí, porque recordemos que Girls terminó de emitirse hace 8 años y desde entonces muchas creadoras han intentado convertirse en la voz de su generación. El personaje creado por Rachel Sennott comparte muchas cosas con el de Lena Dunham en su momento, sobre todo una primera impresión arrogante y narcisista como representante de influencers. I Love LA es su primera serie donde debe sobrevivir a una Los Ángeles capitalista y salvaje con una mezcla de humor incómodo y sátira social sobre los tiempos actuales y el narcisismo digital. ¡Joder, Los Ángeles es duro para mucha gente! Yo lo he vivido, es solitario y es un asco. Y hay que ir en coche a todas partes y verte aquí me recuerda a lo bien que te va sin mí y que soy un puto fracaso. Tú eres rica y famosa y lo estás petando y yo soy asistente. ¿Crees que soy rica? Sí. Estoy arruinada. Es la serie que te dice no te creas nada de lo que veas en Instagram porque es todo mentira. A mí me ha gustado mucho, me he visto solo los 2 primeros, pero me he divertido mucho en cómo mira la ciudad de Los Ángeles sobre todo, que es como se suele mirar, con una cierta fascinación y a la vez con el odio tremendo a lo que supone esa ciudad, ¿no? Y sobre todo es divertidísima las dinámicas entre estas dos petardas. O sea... Sí, no, yo creo que está bien, es comedia puramente HBO, o sea, del patrón que tiene, que a veces se salen, no se salen. Es verdad que no tiene un piloto excesivamente bueno ni sorprendente como puerta de entrada. No tiene... De hecho, es mejor el segundo capítulo que el primero. No tiene ínfulas también, ¿no? No es pretencioso a la hora de presentarte esto, pero sí que te va contando un poco las personalidades de este grupo de amiguetes que al final es lo que funciona, ¿no? Esta serie es donde... Lleno de nepo babies. Porque está la hija de Forrest Whitaker y la hija de Pamela Anderson. Vaya. A mí lo que más me gusta es un poco que aporta todo ese plus de narcisismo, de superficialidad de internet, ¿no? De la era de los
influencers, que igual no lo habíamos visto en otras comedias más millennials anteriores porque no estaba tan a la orden del día, pero ahora claro, todo se mueve un poco en las relaciones virtuales. Y que Josh Hutcherson sea profesor de español. Nos encanta. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí, volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.